la doctora Diana Cristina Varela. Es médica especialista en medicina interna y reumatología de la Universidad Pontificia Bolivariana, epidemióloga de la Universidad CES y la Universidad del Rosario, magíster en enfermedades autoinmunes de la Universidad de Barcelona. Actualmente la doctora Varela se desempeña como reumatóloga aquí en nuestro hospital y hace parte del Comité de Estudios Médicos. Además, es docente de la Universidad Cooperativa de Colombia y de la UPB. Su conferencia es Interpretación de los reactantes de fase aguda. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a todos por estar acá, por acompañarnos en este segundo simposio, a los laboratorios que lo hicieron posible y sobre todo a todos los profesores, no solamente que me han dado el conocimiento para estar acá, sino que me acompañan en esta actividad. Iniciamos con reactantes de fase aguda y seguramente en el día a día ustedes han tenido que asistir a juntas médicas para poder prescribir una PCR y una sedimentación, ¿cierto? Claro que no. Y es porque los reactantes de fase aguda son los exámenes que más comúnmente se prescriben en todos los ámbitos. Y estos reactantes de fase aguda lo que nos están mostrando es la batalla que se está librando en el torrente sanguíneo, qué está pasando con ese sistema inmunológico, cómo están nuestras defensas ahí en contra de todo eso que nos quiere atacar, virus, parásitos, bacterias, todo aquello, nuestro sistema inmunológico tiene que detenerlo para evitar que nos haga más daño. Y entonces ese sistema inmunológico tiene diferentes líneas de defensa. Tenemos una primera línea que es la que está atenta 24/7, que es el sistema inmune innato, y tenemos un sistema adaptativo que es aquel que ya ha aprendido ciertos patrones y empieza una batalla cuando encuentra esos patrones. Y nosotros tenemos entonces unos receptores que ellos van a detectar patógenos o daños y van a generar ciertas reacciones en las células, principalmente macrófagos, neutrófilos, linfocitos, y esto lo que va a hacer es que se genere una cantidad de quimiotaxis, citotóxicos, liberación de enzimas para poder dar el fin a eso que nos está invadiendo. Entonces tenemos unos receptores y esos receptores reconocen unos patrones de bacterias, de hongos, de parásitos y son los que van a generar una cascada y terminan con producción de citoquinas, quimoquinas e interferón. Resulta que entonces toda esa defensa va a generar unos marcadores de inflamación en el torrente sanguíneo y ahí es donde empezamos a hablar de qué es un reactante de fase aguda. ¿Qué es un reactante entonces? Es toda proteína que aumenta o disminuye un 25% en estado de inflamación aguda o crónica. Y tenemos entonces esas proteínas, como dijimos, hay unas que aumentan, serán los reactantes positivos y hay otras que disminuyen, serán los reactantes negativos. Los positivos tenemos entonces la sedimentación, la PCR, la ferritina y muchas otras proteínas que ven acá, y en los negativos tenemos la albúmina y estas otras proteínas que vemos acá. Tenemos entonces una inflamación que me va a dar unos síntomas cardinales. Va a tener dolor, calor, enrojecimiento, edema y pérdida de la función. Y eso me va a llevar a unos signos y a unos síntomas, los cuales son fiebre, anemia, anorexia y todos los que ven acá. Y esos reactantes se van a producir, o esas proteínas se van a producir de acuerdo o en un cierto periodo de tiempo. Por ejemplo, tenemos una PCR que es una de las que más rápido se elevan, pero en el tiempo se agota. Tenemos un fibrinógeno que se demora un poco más en aumentar, pero dura mucho más en el tiempo. Tenemos una aptoglobina que tiene un parecido o una curva muy similar al del fibrinógeno, un complemento que no se eleva tanto comparado con la PCR, pero también se mantiene en el tiempo, un amiloide sérico que es el que más rápido se eleva y el que más se eleva, pero en la práctica habitual no tenemos cómo medirlo. Vamos a hablar entonces de la PCR. La PCR es una pentraxina, hace parte del sistema inmune innato y esta pentraxina lo que va a hacer es reconocer
lesiones tisulares y reconocer células apoptóticas. Hace ese puente entre la inmunidad innata y la inmunidad adquirida y además de eso va a ayudar a activar el complemento. Más o menos se aumenta entre el segundo y el tercer día y tiene un pico alrededor de 36 a 50 horas. Por este tiempo de vida media de la PCR es que se recomienda que no deberíamos repetir la PCR sino cada 72 horas, no enviarla cada 24 horas por el tiempo de vida medio. Tenemos entonces un aumento y cuando se hace a títulos bajos se puede dar incluso por el ejercicio, por el embarazo, por resfriados, convulsiones, diabetes. Tenemos ya un aumento moderado que lo va a generar el infarto, las neoplasias, infecciones. En el campo de la reumatología, la artritis reumatoide y la gota, y tenemos otros que lo aumentan notablemente, principalmente las infecciones bacterianas, trauma, y en el campo de la reumatología, la vasculitis y la enfermedad de Still. La PCR no es igual en todos, y este estudio demostró que uno debería ajustar la PCR porque las mujeres, la población afroamericana y los pacientes con mayor edad tienen mayores títulos de PCR. ¿Cómo se ajusta la PCR? La edad para los hombres, la edad en años dividido 50, y en las mujeres la edad en años más 0.6 dividido 50. Ahora, la velocidad de sedimentación globular, cuando ustedes vieron las gráficas, vieron que ahí no aparecía la sedimentación globular. Y eso sucede es porque la sedimentación globular pues está dada, o lo que medimos con eso realmente es el fibrinógeno, es lo que queremos ver en el fibrinógeno. El eritrocito tiene unas membranas, o tiene más bien como unas capas iónicas que hace que se repelen con los otros eritrocitos y no haya acumulación. Pero hay varias cosas que nos pueden hacer cambiar esto, que se llama un potencial en zetas. Cuando está en equilibrio, puede hacer cambiar este potencial y hacer que se unan. Hay que tener en cuenta que la sedimentación puede tener errores si no se sabe hacer bien. Por ejemplo, si cuando se toma la temperatura no es la adecuada, si hay vibraciones o si el tubo no tiene las condiciones adecuadas. Entonces vamos a ver que cuando hablamos o cuando vemos la sedimentación estamos evaluando dos vías. Una vía inflamatoria, que es la vía que le comento del fibrinógeno, y ese fibrinógeno se está elevando por la presencia de la interleuquina 6, y recordemos que esa es una citoquina que es inflamatoria. Mientras que también podemos evaluar una vía no inflamatoria, que es la vía que se está dando a través de proteínas, sobre todo las globulinas. Tenemos entonces una vía inflamatoria, y cuando hay presencia de esa vía inflamatoria vamos a tener elevación tanto de la sedimentación como de la PCR. Y cuando tenemos una vía no inflamatoria es cuando encontramos sedimentaciones elevadas con PCR normal. Esto sucede, por ejemplo, en enfermedades autoinmunes con actividad, y también puede suceder en neoplasias hematológicas como el mieloma múltiple. El tiempo de vida media del fibrinógeno en el plasma es alrededor de 3 a 4 días, por lo cual es recomendable que la sedimentación no se pida antes de una semana, sino que debe ser semanal, por ese tiempo de vida media. La sedimentación también hay que ajustarla porque también cambia de acuerdo a la edad. Normalmente en niños vamos a encontrar sedimentaciones menores de 10, en hombres menores de 15 y en mujeres menores de 20. ¿Cómo se ajusta esa sedimentación? Hombres, la edad dividido 2, y las mujeres, la edad más 10 dividido 2. Hay que tener en cuenta que las mujeres, los pacientes obesos, van a tener una sedimentación más elevada y que hay otras condiciones no patológicas que me elevan la sedimentación, como el embarazo, y cuando las mujeres están en embarazo también pueden tener una sedimentación más elevada, la obesidad, el embarazo. Cuando tenemos sedimentaciones por encima de 100, este artículo de la Clínica Mayo nos dice qué tenemos que pensar. Primero, pues hay que ver si es una causa infecciosa.
luego si es una causa autoinmune, y ahí tenemos diferentes enfermedades, o si es una causa de malignidad, principalmente hematológica. Y tenemos entonces estas relaciones. Si tenemos una sedimentación muy elevada con una PCR normal, estamos viendo entonces la vía no inflamatoria. Nos está hablando de patologías, por ejemplo, como el lupus, y tenemos unas relaciones que se han descrito como la relación sedimentación PCR, que cuando está por encima de 15, es decir, la PCR está muy elevada y la BCG está muy elevada y la PCR no, me está hablando de una actividad lúpica. Si esa BCG tiene una relación con la PCR menor a 2, me está hablando más de infección. Hay que tener en cuenta también que el síndrome de Sjögren también me puede tener una mayor sedimentación y que cuando no tenemos presencia de enfermedades autoinmunes, lo que deberíamos pensar es en gamapatías monoclonales. Tenemos entonces la elevación de la PCR, pero con sedimentación normal, y eso sucede es porque la inflamación está en fase inicial. Todavía no le ha dado el tiempo suficiente a la sedimentación para elevarse. También lo podemos ver en infartos, en enfermedad tromboembólica y en gota. Y cuando tenemos elevación tanto de la sedimentación como de la PCR, lo que estamos viendo son principalmente infecciones, también malignidad, ciertas enfermedades autoinmunes, por ejemplo la artritis reumatoide me eleva a las 2 y podemos ver también autoinflamación. Otro marcador de fase aguda que no tenemos muchas veces en mente es la ferritina. Resulta que la ferritina es muy importante porque hace parte de los mecanismos de defensa. Cuando aumenta mucho o hay mucha inflamación, que aumenta la interleuquina 6, ella lo que va a hacer es incentivar a la hepcidina para que active la ferroportina y retenga el hierro. Esto con el fin que las bacterias circulantes pues no se aprovechen de ese hierro y puedan morir porque no tienen cómo reproducirse. La ferritina es importante porque es un marcador sobre todo de cronicidad. En el tiempo la PCR va a agotarse, mientras que la ferritina va a permanecer elevada. Y es lo que causa, por ejemplo, la anemia de enfermedades crónicas. Tenemos síndromes hiperferritinémicos. Cuando encontramos esas ferritinas por encima de 1000, lo que se ha descrito o lo que debemos pensar es en un SAF catastrófico, en un shock séptico, en síndrome de Still y en síndrome de activación del macrófago. Hay que tener en cuenta también que ciertas infecciones como la tuberculosis y la histoplasmosis también me pueden elevar de manera importante la ferritina. Y la electroforesis de proteínas es importante también porque nos ayuda a ver cómo se están produciendo todas esas proteínas. Tenemos unos cambios agudos, sobre todo en esta área. Hace parte porque aquí están las proteínas de fase aguda y tenemos algunos cambios crónicos, sobre todo acá, o que nos reflejan gamapatías monoclonales o producción de anticuerpos. Tenemos entonces patrones de inflamación aguda y patrones de inflamación crónica. Entonces, ¿qué debemos recordar de esta charla? Primero, que los reactantes son proteínas que nos acercan al contexto de inflamación de cualquier causa, sea bacteriana, sea patológica o sea de alguna enfermedad autoinmune o neoplasia. Recuerden enviar que la PCR cada 72 horas, que la sedimentación se debe enviar cada semana, que se debe ajustar los reactantes según la edad, que hay que mirar falsos positivos y negativos de esos reactantes y recordar que la ferritina y la electroforesis es muy importante, sobre todo para cuando estoy mirando cronicidad. Muchísimas gracias a las instituciones que hicieron que esto pudiera ser, la Universidad Pontificia Bolivariana, Comité de Estudios Médicos y el Hospital General de Medellín por su gran apoyo, a todos los laboratorios que están aquí apoyándonos, a los profesores que les debo todo porque gracias a ellos estoy acá, y a ustedes que nos acompañan hoy, que madrugaron y están acá en estas conferencias porque hacen que esto sea posible. Muchas gracias.
Estas son mis redes sociales, este es mi canal de YouTube donde van a encontrar diferentes charlas de autoinmunidad. Cuando se les olvide, vuelven y revisen, vuelven y busquen, que esto les va a ayudar mucho, sobre todo para buenos desenlaces con sus pacientes. Muchas gracias.